Bueno, entonces, como les digo, vamos a utilizar estos dos libros. El de Chemical Engineering Computation with MATLAB en el capítulo 7, que vamos a trabajar desde la sección 7.6. O sea, obviamente ustedes pueden revisar las otras secciones, pero están hablando y pues ya los que son los procesos difusivos y un proceso de evaporación. Pues que también son procesos de transferencia de masa, pero pues únicamente nosotros nos vamos a concentrar en el de destilación. Y este otro libro que sí, pues es un libro, no, bueno, no es un libro, son apuntes de clase, relacionado con destilación multicomponente. ¿Listo? Entonces, pues ya vimos qué es la destilación, el día lunes vimos cómo funciona la destilación. Hoy vamos a revisar que hay dos enfoques relacionados con la destilación. Un enfoque está relacionado, o sea, nuestro proceso de destilación tiene dos enfoques. Unos métodos son los métodos cortos y los otros son unos métodos rigurosos. ¿En qué consisten los métodos cortos? Pues en términos generales, los métodos cortos nos van a dar una información primaria de las condiciones de la torre. Es decir, estos métodos cortos nos van a dar información sobre el número de etapas mínimo, la relación de reflujo mínima, el número de etapas actuales o reales y la relación de reflujo de operación. Y la etapa de alimentación. Esto en términos generales, eso es lo que nos dan los métodos cortos. ¿En qué consiste el método corto? Bueno, supongamos que nosotros queremos diseñar una torre de destilación como un sistema de separación y de purificación de un producto que viene de un proceso químico o pues que viene de una extracción, como es el caso del petróleo. Entonces el problema es que cuando usted se enfrenta al diseño de una columna de destilación, pues usted la información que cuenta es muy poco, es muy corta. De pronto conoce usted las condiciones de alimentación, de pronto usted conoce la composición de los componentes 1, 2, 3 y 4 en el alimento. De pronto usted conoce la presión y la temperatura, pero no conoce más información. ¿Sí? Y de pronto para ese diseño usted va a saber que quiere recuperar una fracción de destilado definida. Digamos que quiere que le salga el destilado al 99% de alguno de los componentes. Por ejemplo, del componente 2. ¿Sí? Puede ser. Pero no sabe más información. ¿Sí? O sea, si usted trata de meter esto en el simulador, pues les va a faltar mucha información. Recuerden lo de los grados de libertad que estamos analizando el día lunes. Recuerden que para ese sistema, bueno, una destilación simple tenemos aproximadamente 31 grados de libertad, de los cuales 29 se definen a partir de las presiones de la columna, del número de etapas y de las caídas de presión, que usted puede asumir que la presión de la columna es igual a la presión que le está entrando en su sistema y la caída de presión es cero. O sea, de principio usted puede asumir eso, pero el número de etapas usted no lo puede asumir. O sea, usted, ¿cuántas etapas puede tener para esta destilación, por ejemplo? O sea, si yo a ustedes en este momento les dijera, tiene que separar una mezcla de, ¿qué le digo yo? Bueno, hagámoslo fácil, de etanol con agua, llevarla hasta el punto, pues hasta el azeótropo, ¿sí? Está ingresando al 50% de etanol y 50% de agua, tienen el flujo, tienen la presión y la temperatura. Y si yo les preguntara, oiga, ¿cuántas etapas va a tener su torre? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Sí? Pues, exacto, no me dirían nada porque les hace falta información, ¿no? Pues no están poniendo cuidado, como sea, pero no me dirían nada, eso es lo importante. Entonces, les hace falta información. Entonces, estos métodos cortos lo que nos van a dar son esta información. ¿Listo? Y los métodos cortos que vamos a ver en este caso son los métodos de Underwood, lo que se escribe así, Gilliland, Fenske y Kirkbride. ¿Listo?
Estos métodos pues tienen una connotación histórica muy importante en el desarrollo de las torres de destilación en la industria química. ¿Por qué? Porque hace 20, hace uno, bueno, 20 no, hace muchísimos más años. Hace por lo menos 80 años, hagamos cuenta de más o menos 1930, 1940, ya se estaba destilando petróleo. Pero el diseño de la columna de destilación no se hacía a través de los métodos rigurosos, se hacía a través de los métodos cortos. ¿Por qué? Porque son métodos más fáciles que para esa época no tenían los computadores tan poderosos como tenemos actualmente, entonces llevarlo a un método riguroso llegaba a ser demasiado desgastante, se gastaban muchísimos recursos en eso. Entonces estos métodos cortos en esa época eran los métodos para diseñar columnas de destilación. Y pues también para nuestro caso nos van a servir como alimento, como punto de partida para los métodos rigurosos. En términos generales, los métodos rigurosos, ya, cambiamos un poquito de tema. Bueno, claro más o menos cómo funcionan los métodos cortos. Obviamente, ahorita vamos a analizarlo más brevemente, pero más detalladamente, pero sí queda más o menos claro. Sí, señor. Bueno, entonces, los métodos rigurosos consisten en resolver los balances de materia, esto significa materia, los balances de equilibrio, las sumatorias y las entalpías para cada una de las etapas. Entonces pongamos para cada una de las etapas, para cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces imaginémonos que tenemos tres componentes y tenemos tres etapas. Entonces, por cada una de las etapas vas a tener tres balances de materia. ¿Sí? Porque vas a tener tres componentes. O sea, hay que hacer un balance de materia por cada componente. Entonces, al final vas a tener, para este caso, vas a tener, pongámoslo acá, vas a tener, para este ejemplo, vas a tener tres componentes, tres etapas, serían 9 balances de materia. De equilibrio, pues por cada etapa vas a tener un equilibrio por cada componente. Entonces también vas a tener 9 equilibrios. Sumatorias, vas a tener las sumatorias de X y las sumatorias de Y. Y es uno por etapa, una sumatoria en X, una sumatoria en Y por etapa. Por lo tanto, vas a tener 6 sumatorias. Y los balances entálpicos se da un balance de entalpía por cada una de las etapas. Entonces, al final vas a tener 3 balances entálpicos. Entonces, al final vas a tener que resolver un sistema de 18, 19, 20, 21, 27 ecuaciones con el mismo número de incógnitas. ¿Sí? Entonces, por eso, los métodos rigurosos requieren obligatoriamente del uso de computadores. ¿Sí? Porque para un sistema 3x3, 3 componentes, 3 etapas, usted va a tener que resolver 27 ecuaciones, que son ecuaciones no algebraicas, que son relacionadas unas entre las otras, unas se relacionan con las otras. Entonces, imagínense si tuviera más componentes, o sea, esto está facilito, o sea, son 3 componentes, 3 etapas, pero imagínense que usted tuviera más componentes, o si tuviera más etapas, si tuviera una torre de destilación de 20 etapas y 11 componentes, por poner un dato. Imagínense cuántas ecuaciones va a tener que resolver. Entonces, por eso es que el método riguroso no era tan útil, o sea, ya se conocía desde hace muchísimo tiempo, pero no era tan útil como el método cuarto hace muchísimos años. Y ahora ahora es más útil porque de aquí vamos a determinar lo que son perfiles de temperatura, composición por etapa y por componente, composición en fase gaseosa por componente y por etapa, composición en fase gaseosa por componente y por etapa, flujo de vapor por etapa, flujo de líquido por etapa. Vamos a determinar también, por ejemplo, si hay flujos laterales por etapa y de líquido y flujo de gas. Y pues obviamente la temperatura por etapa.
¿Listo? Entonces, de ahí vienen todos los balances y pues de ahí vienen las 27 incógnitas para este caso. Entonces, eso es en definitiva lo que es el método riguroso, que son resolver las ecuaciones mesh. ¿Sí? Por eso se llaman ecuaciones mesh. Materia, equilibrio, sumatorias y entalpías. ¿Listo? Claro, esa parte del método riguroso. Bueno, pero eso era la parte introductoria. Entonces vamos a hablar únicamente de los métodos cortos el día de hoy. De pronto uno o dos vamos a ver. Bueno, esto es cuestión de que ustedes lo lean. Ya la destilación sabemos cómo funciona. En términos generales, lo que queremos es por el método riguroso, determinar el flujo volumétrico, bueno, el flujo que va pasando por cada una de las etapas, determinar temperaturas, determinar composiciones, tanto fase líquida como fase gaseosa, determinar calor en el condensador y calor en el hervidor, y pues demás. Entonces, aquí ya nos están hablando, como pueden observar, del método corto de diseño de Feske, Underwood y Gilliland. ¿Sí? Entonces, dice aquí que el uso de métodos rigurosos ha ido ganando terreno en el diseño de columnas simples, debido al uso de programas computacionales. Pero los métodos aproximados siguen siendo empleados para diseño preliminar, lo que les estaba diciendo, diseño preliminar. Es decir, este diseño en donde usted no sabe toda esta información. ¿Sí? O sea, específicamente el número de etapas actuales. Usted esto no lo conoce. Y si esto no lo conoce, pues no va a saber aquí cuántas etapas va a tener su sistema. Entonces no va a poder resolver el método riguroso si no sabe el número de etapas. Que alguien me puede decir, venga, y si la supongo, claro, usted puede suponer cualquier número entre 0 e infinito. O bueno, no seamos tan abruptos, ¿no? Entre 2, pongamos mínimo 2 etapas y póngale 50. O busquemos algún heurístico que nos diga cuál es el número máximo de etapas que se han visto en la industria de una columna de destilación, digamos 20 o digamos 30. Entonces, entre 2 y 30 usted va a tener que hacer, ¿qué? 28 veces esta solución. ¿Les parece práctico? Sí, me lo estaban diciendo. Yo decía, pues, pero es que, ¿cómo vas a meterte al método riguroso sin saber el número de etapas que tiene tu proceso? El método aproximado de diseño más utilizado, el de Feske, Underwood y Gilliland, FUG, supone volatilidad relativa, sobre aquí nos están diciendo todas las suposiciones, flujos molares constantes a la torre, pérdidas de calor despreciable, entre otras cosas. O sea, sí, supone muchas cosas, pero igual sigue siendo válido. Debes especificar 2 componentes claves para alimentaciones multicomponentes, su distribución en el fondo y en el domo de la torre, el plato de alimentación, relación de reflujo y perfil de presiones de la torre. Consiste en estas ecuaciones, la de Feske, para el cálculo del número de etapas mínimas a reflujo total. Con el número de etapas mínimas, tú ya puedes decir, bueno, ¿cuál es el mínimo número de mis etapas? O sea, así de simple. O sea, de ahí para allá no puedo bajar porque ya no me va a funcionar la destilación. Con el método de Underwood te sirve para el cálculo de reflujo mínimo. ¿Sí? Recuerden que en su transferencia de masa, uno de los objetivos era calcular el reflujo mínimo, porque normalmente a uno en el enunciado le decían, oiga, trabaje 1.5 veces el reflujo mínimo. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Pues determinar el reflujo mínimo. La ecuación de Gilliland calcula las etapas reales a reflujo de operación. O sea, con este reflujo mínimo y con el reflujo de operación ya vas a ver cuánto van a ser las etapas reales. No las mínimas, sino las reales. ¿Sí? Y finalmente el método de Kirchhoff calcula el número de platos en la sección de agotamiento y la sección de rectificación. Es decir, indirectamente le están calculando a usted dónde queda el alimento. Bueno, inicialmente tenemos la ecuación de Feske. La ecuación de Feske, bueno, son ecuaciones de Feske, dicen que son ecuaciones, aquí está en plural. Supone que todo el vapor que sale por la etapa N es condensado y regresa a la etapa N como reflujo, es decir, hay condensador total. Así como todo el líquido que sale de la etapa 1 es vaporizado y regresado a la etapa 1 como up. Bueno, asumiendo que empieza a contar de abajo hacia arriba. Con esto se plantean los balances de materia por plato, obteniendo la siguiente expresión. Entonces, miren que la expresión es muy sencilla. La expresión está relacionando el logaritmo natural de la fracción de
pesado de ligero clave en el destilado sobre la fracción de ligero clave en los fondos, multiplicado por la fracción de pesado clave en los fondos sobre la fracción de pesado clave en el destilado. Y todo eso dividido entre el logaritmo natural de alfa, que es la volatilidad relativa, es decir, la constante de equilibrio del ligero clave sobre el pesado clave. De pronto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso del pesado clave y el ligero clave? Ah, bueno, pues aquí lo podemos determinar. Recuerden que ustedes lo que quieren es diseñar una columna de destilación. Entonces, como es un proceso multicomponente, pues usted va a saber el flujo de entrada, por ejemplo, 100. Usted va a conocer que tiene una serie de componentes, por ejemplo, C2, C3, C4 e iso C4. ¿Sí? Es más, pongámoslo al revés. Iso C4 y C4. Es decir, usted tiene, esto es propano, no, esto es etano, propano, isobutano y N-butano. ¿Listo? Y además el ejercicio le puede decir, bueno, listo. Entonces, aquí inicialmente usted debe organizar esto por volatilidades relativas, es decir, el que sea más volátil, obviamente el que tiene menor peso molecular normalmente es el más volátil, va en la parte superior y usted selecciona dos componentes que son los que usted va a decir que son los claves. Obviamente usted conoce las fracciones de cada uno de estos, por ejemplo 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. Eso pues debería dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, sí da 10. Entonces de usted aquí selecciona dos. Criterios de selección, pues hay muchos. Criterios de selección puede decir, no, es que yo quiero separar inicialmente el más liviano. Ah, bueno, entonces va a elegir que este va a ser el ligero clave y pues el que le siga va a ser el pesado clave. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo el ligero clave y los más livianos, o sea, los que podrían eventualmente estar más encima de él, que son más livianos, se van a separar. Y el pesado clave se van a separar por cima y el pesado clave y todos los que están por debajo se van a separar por fondos. ¿Listo? Ese es un criterio. También usted podría decir, no, yo lo que quiero separar de pronto es estos dos, o sea, hacer la separación en este punto. Es decir, este sería mi ligero clave, este sería mi pesado clave. Perfecto. Entonces quiere decir que el C2 se va por arriba igual que el C3 y que los butanos se van a ir por debajo. Listo, está bien. Y el tercer criterio para hacerlo es, pues ya normalmente es el que más se utiliza, es, oiga, ¿cuánto usted quiere recuperar? O sea, a esta torre de destilación le hace falta información. Le hace falta, por ejemplo, una información de mercado que le diga, no, es que el que va a pagar la cuenta es el metano, o el que va a pagar la cuenta es el isobutano. Yo necesito ese isobutano y el butano puros. Entonces, como necesito estos dos, yo voy a asumir que la fracción de recuperación, o sea, pues puedo decir que la recuperación de iso C4 en fondos debe ser del 99%. ¿Sí? Eso lo puedo estar diciendo. Esto me lo dice a mí el mercado. ¿Por qué? Porque es que este isometano es el que va a pagar la cuenta. ¿Sí? Recuerden que todo esto está asociado a un proceso de transferencia de calor. Esto también aquí va a haber un proceso de transferencia de calor y esta transferencia de calor cuesta, esto cuesta, el bombeo de esto cuesta, esta materia prima cuesta, el operario que está aquí mirando en su computadorcito el proceso también cuesta, todo este pico cuesta, todo al final cuesta. Y yo tengo que buscar de qué manera pagar mis cuentas. Entonces, este es el que me va a pagar la cuenta. Entonces, si este me va a pagar la cuenta y yo tengo la información de este, pues obviamente este tiene que ser el pesado clave. Y por ende, el otro debe ser el ligero clave. ¿Sí? Entonces, del que yo tenga la información va a ser mi componente clave. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, yo necesito saber, pues, idealmente, cuál va a ser la distribución en fracción molar, digamos que estas son fracciones, cuál va a ser la fracción molar de destilado del CO2, fracción molar del destilado de C3, la fracción molar del destilado de C4 y de iso C4. Y al final también voy a necesitar la fracción del destilado de los fondos, perdón, estos son fondos y esto es destilado, de C2, la fracción de fondos de C3, la fracción de fondos
de C4 y de iso C4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para meter esta ecuación, miren que necesito la fracción de destilado de ligero clave. O sea, de ligero clave necesito este. Necesito saber esto. Necesito la fracción de ligero clave en fondos. O sea, necesito saber esto. Necesito la fracción de pesado clave en los fondos. O sea, este. Y necesito saber la fracción de destilado de pesado acá. O sea, necesito este. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a necesitar. Y esto lo saco con un simple balance de materia. ¿Sí? O sea, aquí, esta primera parte la hacemos simplemente con un balance de materia. Entonces, pues vamos a empezar a desarrollarlo. Vamos a mirar un ejemplo que nos trae aquí el libro de Chemical Engineering with Computation with MATLAB. Bueno, recuerden que también necesitamos las volatilidades relativas. Esto a punto aparte. La volatilidad relativa, él la define como la constante de distribución del componente 1 sobre la constante de distribución del componente 2, que sería la volatilidad relativa entre 1 y 2. Por ejemplo, si aquí le pide la volatilidad relativa entre pesado y ligero, pues usted lo que va a necesitar es esto sería HK. Usted va a necesitar la relación entre la constante de distribución del ligero clave sobre la constante de distribución del pesado clave. Aquí esto es K. LK. Listo. ¿Sí? Entonces va a necesitar eso. Entonces, esta constante de distribución, recuerden, vuelve otra vez a atacar la termodinámica y el equilibrio de fases, recargado y remasterizado. Recuerden que esta constante de equilibrio es la relación entre Y y X, es decir, dependiendo del modelo, lo que vamos a tener es, ¿cómo es que era esto? Presión de vapor por coeficiente de fugacidad sobre presión total por coeficiente de actividad. ¿Listo? Y esto pues lo define el modelo. Entonces por eso decimos que vuelve el equilibrio termodinámico recargado, porque antes de hacer todo esto, se tiene que plantear el equilibrio de fases. Recuerden que este es un proceso en donde el final de la distribución de las especies en las dos fases se da por el equilibrio de las fases. O sea, cuando se llega al equilibrio, pues ya no va a haber distribución en la fase líquida ni en la fase gaseosa. Entonces, por eso es tan importante para nosotros el equilibrio de fases en este tipo de diseños de columnas de destilación. ¿Listo? Entonces, vuelve recargado, vuelve repotenciado. ¿Sí? Eso sí, ya pensaron que se nos acabó el equilibrio de fases cuando hicimos el diagrama de fases, pues no, están bastante equivocados. Listo, entonces aquí en el ejemplo, ahora sí hablemos del ejemplo. Bueno, alguien que me ayude a leer el ejemplo. Ya me cansé, estoy hablando mucho. ¿Profe? Sí, te escucho. Distillation column is to be used to separate butane. No, pero en español. Bueno, profe, pero es por eso pregunto. No, es que no te entendí qué preguntaste, entonces dije que sí. Una columna de destilación va a ser usada para separar isobutano de la mezcla de componentes ligeros que consisten en etano, propano, isobutano y N-butano. La corriente de alimentación entra a la columna como líquido a su punto de burbuja y la presión de la columna son 7 bares. Se requiere que el 95% del isobutano en la alimentación se recupere en los fondos y la corriente de los fondos debe contener no más del 0,1% de propano. También los literales de abajo. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Es una columna de destilación que queremos separar isobutano de la mezcla de ligeros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el isobutano? El C3, el iso C4, queremos separarlo del etano y del propano. La corriente de alimentación entra como líquido en punto de burbuja, o sea, como líquido saturado. Y la presión de la columna son 7 bares. Se requiere que el 95% del isobutano en el alimento se recupere en los fondos y que la corriente de fondos contenga no más de 0,1% de propano. Entonces, si ven que ahí le están dando toda la información que se le está pidiendo acá. ¿Cuánto flujo? Bueno, ¿cuánto flujo no? Esto lo puede usted suponer,
pero le está dando la distribución de los componentes y además le está diciendo que quiero recuperar algo. Y eso es lo que me está diciendo acá. 95% del isobutano se recupera en los fondos. Bueno, listo. Ahora sí las preguntas, por favor. ¿Los que, profe? ¿Los literales? Sí, los literales. Primero, calcular el número mínimo de etapas requeridos para alcanzar la separación deseada a un reflujo total usando la ecuación de Fenske. Segundo, determinar el radio de reflujo mínimo requerido para alcanzar la separación deseada con un número infinito de etapas utilizando la ecuación de Underwood. Tercero, estimar el número de etapas teóricas requeridas si el radio de reflujo actual está dado por R igual a 1,5 de R, usando la correlación de Gilliland. Asuma que la relación entre X y Y está representada por la correlación de Edugy, no sé cómo se leerá. Determine la posición de la etapa de alimentación óptima utilizando la ecuación de Kilbride. Y la tabla muestra las composiciones de alimentación y los coeficientes de Antoine. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en el primer literal lo que se quiere hacer es calcular el número de etapas mínimo utilizando la ecuación de Fenske. Es decir, la que estábamos mirando acá, que eso es lo primero que toca hacer. En el segundo, queremos utilizar la ecuación de Underwood, que pues más adelante la vamos a ver. En el tercero, utilizar la ecuación de Gilliland para determinar la relación de reflujo actual, o sea, la que de operación. Y finalmente, la ecuación de Kirchhoff, bueno, como se diga, para determinar la etapa de alimentación. Y nos dice que en la tabla 7.1 se muestra la composición del alimento y los coeficientes de la ecuación de Antoine. Entonces ya nos están diciendo que, pues, bueno, no lo están diciendo literalmente, pero a ellos en este ejemplo asumen idealidad en la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces ellos están asumiendo que el coeficiente de fugacidad es 1 y que el coeficiente de actividad es 1. ¿Listo? Entonces K va a ser igual a Y sobre X y va a ser igual a la presión de vapor sobre la presión total del sistema. Entonces por eso es que necesitamos la ecuación de Antoine. ¿Listo? Entonces nos están rebajando muchas cosas, ¿no? Porque pues yo me podría ir de rabón en un parcial y decirles, no, utilicemos, ¿qué le digo yo? Swafrelich y Kwong para el coeficiente de fugacidad y Unifac para el de actividad. Y sería un ejercicio muy divertido que de pronto podríamos llegar a hacer. Bueno, ahí miramos, depende de cómo se comporte. Listo, entonces vamos a empezar con la solución. Entonces, pues borremos esto y pongamos el dibujito como es. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la columnita, aquí tenemos las composiciones de alimentación, que son las que nos dicen aquí en la tabla. Entonces X1 va a ser igual a 0.15, X2 va a ser igual a 0.18, X3 va a ser igual a 0.18 y X4 va a ser igual a 0.49. Esta es la corriente de alimentación, pues de aquí va a salir, no le voy a poner el condensador todavía, va a salir una corriente de destilado, va a salir una corriente de fondos. Aquí voy a necesitar la composición de 1, de 2, de 3 y de 4. Aquí voy a necesitar la composición de 1, de 2, de 3 y de 4. No le pongo subíndices porque pues el código de colores indica que rojo son fondos, azul son destilado y negro es alimento. ¿Ven? Además me dan unas relaciones, pues que esas están acá, que nos dice que ¿cómo es que era? El 95% del isobutano que ingresa en el alimento se recupera en los fondos y en la corriente de fondos debe contener no más del 1%, del 0.1% de propano. ¿Listo? Entonces, pues esas son relaciones adicionales que nos van a servir para trabajar. ¿Listo? Entonces, inicialmente debo escoger los dos componentes claves. ¿Cuáles consideran ustedes que son los componentes claves? ¿Cuál es el clave pesado y el clave ligero? Uno el isobutano, El ligero pesado. pesado, creería, ¿no? Ah, sí, o sea, sería este heavy key. ¿Y el liviano?
N-butano. El propano, ¿no? El propano, sí. Sí, porque es que el N-butano, es decir, X4, pues va a tener una volatilidad relativa muy parecida al isobutano. Pues, recuerden que son isómeros. ¿Listo? Entonces estos son los claves. Ay, pucha, qué raya tan fea. Bueno, esos son los claves. ¿Qué podemos hacer más? Bueno, podemos asumir una base de cálculo. Bueno, no. Bueno, sí, pues, asumamos una base de cálculo para trabajarlo en masa. Digamos que entra 1 de lo que sea, digamos kilomol por hora. ¿Sí? Pues si quieren ponerle unidades. Entonces ya con eso puedo determinar cuánto vale X3 y cuánto valen los otros. ¿Sí? Aunque que no lo crean. Entonces nos están diciendo que el 95 de lo que está ingresando, o sea, 0.95 por lo que está ingresando de isobutano, es decir, F por X3, debe ser igual a, debe salir en los fondos, o sea, debe salir acá. O sea, debe ser igual a B por X3, ¿sí? Asumiendo que este es el de los fondos y este es el del alimento. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que esto es 1, es decir, que yo de aquí, por ejemplo, en lugar de trabajar con fracciones molares, puedo trabajar con flujos, por ejemplo, F de 1, F de 2, no, esto sería perdón. B de 1, B de 2, B de 3 y B de 4. Es decir, que B de 3 sería, o sea, B de 3 es igual a B por la fracción de 3. Entonces ese sería el flujo de 3. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 0.95 por, perdón, 0.95 por 1 por 0.18. O sea, 0.171. O sea que aquí están saliendo 0.171 libras, no, kilomol por hora de isobutano. Ok, con eso, bueno, esta ya está, ya lo utilizamos. De la misma manera, aquí yo podría hallar los flujos de 1, de 2, de 3 y de 4. ¿Sí, claro, hasta ahí? ¿Qué hemos hecho? Si no, ustedes saben que pueden interrumpir cuando necesiten. Bueno, yo asumo que sí. Bueno, entonces lo que entra en F de 3 sale por acá y por acá. Entonces lo que no salió por acá sale por arriba, ¿cierto? Que no se está perdiendo materia. Entonces esto sería menos 0.18 y daría 0.009. O sea, están saliendo aquí 0.009 kilomol por hora de isobutano. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, aquí viene la parte interesante de lo que nos está diciendo el método de Fesky. Nos dice que bueno, no lo dice acá, pero el método de Fesky nos dice que si, a ver, si la volatilidad relativa del X2 es menor a la volatilidad relativa del X1, pues si se recuperó bastante de X2, pues se va a recuperar muchísimo más de X1. Entonces lo que se supone acá en este caso es que todo lo que está entrando de etano va a salir por la corriente de destilado. Es decir, aquí sale en 0.15 kilomol por hora. Y de la misma manera, si aquí salió 0.171 y entraron en 0.18, pues se asume que todo lo pesado, lo que es más pesado que el isobutano, también va a salir por debajo. Entonces, este va a salir 0.49. ¿Sí? Esas son las suposiciones que se hacen en el método. Y si aquí salió 0.49 y aquí entró 0.49, pues aquí ¿cuánto sale? 0. Y si aquí salió 0.15 y entró 0.15, pues aquí salió 0.
¿Listo? Entonces ya solo nos quedarían dos incógnitas, la de B2 y la BB2. ¿Claro hasta ahí o no? Obviamente todavía no los hemos aplazado fracciones. No, profe, ya. ¿No está claro o no preguntas? Sí, sí, está claro. Ah, bueno, listo. Nos queda la otra cosa que nos dice acá, la otra correlación que nos está diciendo acá. Los fondos deben contener no más de 0.1% de propano. O sea, aquí en el fondo, esta fracción de propano no puede ser mayor a 0.001 o 0.1%. 0.001, 0.1. ¿Cómo se daría? Sería 0.1 dividido entre 100. 0.001, sí está bien. O sea, la fracción de acá debe ser 0.01. Eso es lo que nos acabaron de decir. Ahora, ¿cómo hago para con esta fracción determinar este B? Eso es de balance. Entonces se deben acordar. Muchachos. Profe, pues la verdad no estoy segura, así que... yeah. Bueno, recuerden que la fracción es igual a el flujo dividido, bueno, la fracción de 1 va a ser igual al flujo de 1 dividido entre el flujo de 1 más el flujo de 2 más el flujo de 3 y así sucesivamente todos los flujos que tengas, ¿cierto? Entonces, para este caso, la fracción de 2 en los fondos va a ser igual a B2 sobre B1 más B2 más B3 más B4, donde B1 es 0, B3 ya lo conozco, B4 ya lo conozco, y X2 pues lo tengo. Entonces de aquí puedo despejar muy fácilmente B2. ¿Listo? Entonces balance. Entonces, porfa, ayúdenme a determinar cuánto vale B2. Rápido, ¿no? Porque ya nos quedan 15 minuticos. Tengo reunión. A ver cuánto, cómo estoy de reuniones ahorita. Reunión, espacio reunión. Ay, preguntamos a Felipe si tengo reunión ahí. Pues según el sol de mi calculadora, 6.67 por 10 a la menos 3. No sé si... Yo creo que es muy poquito. No, me faltó un cero, me comí un cero. Por 10 a la menos 4. No, no sé. Yo creo que es muy poquito. 6,62 por 10 a la menos 4, sí. Sí, me da lo mismo. Ok, entonces está bien. Listo. Por lo tanto, ¿cuántos salen de 2? Pues sería 0.18 menos eso, o sea que es casi 0.17 algo, ¿no? $17.93. Listo, perfecto. Y con eso, pues ya puedo hallar las fracciones. Ayúdenme a hallar las fracciones. Es más, yo les ayudo con unas. 0 y 0. Ya. Recuerden que esto al final se suma, ¿no? Y se divide cada uno de ellos entre la sumatoria de todos. Tanto en destilado como en fondos. De manera independiente, ¿no? Una sumatoria para destilado y una sumatoria para fondos. Profe, el primero da 0,4434. El segundo da 0,53.
el tercero da 0,0266. También toca hacerlo para el... Para fondos, sí. Ok, entonces en el X2, bueno, Aquí me está sonando, aquí me está sonando, aquí me está sonando. da 0,258 el X3. 4. Y el X4 da 0,74. 0,6. Listo, perfecto, ya tengo las fracciones. ¿Sí quedó claro cómo se sacan las fracciones? Bueno. Bueno. Listo, ya con esa información podemos volver a la ecuación de Fesk, porque todavía no hemos pasado lo más complicado de la ecuación. Ya tenemos todos los datos para el numerador, ¿cierto? Sabemos el ligero clave del destilado, que es de 0,53, el ligero clave del fondos, que es de 0,001, el pesado clave de los fondos y del destilado, que también los conocemos, pero no conocemos esas volatilidades relativas. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí un problema. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les había dicho que la volatilidad relativa es volatilidad relativa del ligero sobre el pesado. O sea, vamos a necesitar... bueno, pero aquí te dicen que... Bueno, esto lo vamos a ver mejor acá. Es la media geométrica de la volatilidad relativa de en la temperatura del destilado sobre la temperatura en los fondos. ¿Sí? Entonces, pues técnicamente aquí lo que necesitamos es, bueno, es un promedio geométrico. Entonces, es la volatilidad relativa promedio va a ser igual a la raíz cuadrada de la volatilidad relativa del ligero clave con respecto al pesado clave en el destilado. Eso no borró. Multiplicado por la volatilidad relativa del ligero clave sobre el pesado clave en los fondos, ¿cierto? Entonces necesito determinar, recordando que la volatilidad relativa es la constante de distribución sobre la constante de distribución. Entonces esta sería la constante de distribución del ligero clave y la constante de distribución del pesado clave. Para este caso, en el destilado, para este caso en el destilado. Entonces de aquí necesito hallar como una tablita en donde yo determine las CAS, la volatilidad relativa de esto, la constante de distribución para X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Pero además debemos recordar que
esta constante la habíamos definido como la presión de vapor sobre la presión total del sistema. En este caso, a condiciones del destilado. La presión del sistema pues va a ser 7 atmósferas para todo, entonces no hay problema. El problema es la presión de vapor. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión de vapor es una función de la temperatura. Entonces, el que va a dar ese significado de que la presión de vapor sea del destilado es la temperatura del destilado. Es decir, yo necesito la temperatura en el destilado y por ende también necesito la temperatura en los fondos. ¿Listo? Es más, también necesito la temperatura en el alimento. No necesariamente son iguales. Es más, en ningún caso pueden ser iguales, porque si son iguales entonces no va a haber destilación. Recuerden que esto va a generar un perfil de temperaturas. Entonces, estas temperaturas las tengo que determinar. ¿Por qué? Porque con estas temperaturas hallo la presión de vapor y con la presión de vapor hallo la constante de distribución y con la constante de distribución hallo la volatilidad relativa de mis sustancias. Creo que esto hay que multiplicarlo por X, si no estoy mal. Bueno, eso lo podemos revisar después. Pero antes de seguir con el ejercicio, necesito que de aquí al otro jueves ustedes monten este ejercicio como lo tenemos y monten el equilibrio de fases. Es decir, necesito una K para destilado, una K para fondos y una K para el alimento. Y recuerden que esta K va a depender del componente, o sea, va a haber una K para el primer componente, va a haber una K para el segundo componente, una para el tercero y una para el cuarto. Entonces al final van a tener que montar 4, 8, 12 constantes. Una referenciada a la temperatura de destilado, otra a la de alimento y otra a la de fondos. ¿Listo? Estas pues no las conocemos, pero las tenemos que evaluar. Y para eso pues en el mismo libro te están diciendo cómo. Si usted ya quiere ir adelantándolo, aquí está ya la solución en el MATLAB. Y aquí pues está la solución y usted lo puede ir adelantando. Si no, quedo feliz con que monten el equilibrio relacionado con una temperatura supuesta, es decir, con una casillita que vamos a poner un valor, por ejemplo, 200 grados, creo que son Kelvin. ¿Listo? Con eso quedo feliz para el próximo jueves. ¿Listo? Claro lo que tienen que hacer, montar en un Excel esto y montarle las constantes de distribución de cada una de las especies en cada una de las corrientes para cada una de las temperaturas. ¿Dudas? ¿Todas? Bueno, entonces si no hay dudas, ya saben lo que tienen que hacer y nos vemos dentro de 8 días.